Eh, Se está ofreciendo $225 en efectivo para mañana, para la gente que vaya a las sedes del partido de Correa, hoy llamado Lista Uno, llamado de la Esperanza, etcétera. $225 en efectivo, cuando la ley prohíbe todo. ¿Debería ser puesto fuera? ¿O como van las cosas por el problema de los parlamentarios andinos, que no va a poderse hacer la elección y todo, se debe suspender el proceso electoral? Es gravísimo, pero se debe proceder a suspender el proceso electoral. Doctor, bienvenido, un gusto escucharle en Radio Colosal. Muy buenas tardes, un saludo respetuoso para todos quienes forman parte de este sistema de información de carácter plural y democrático. Bueno, un saludo claro, por supuesto, también a los distinguidos radioyentes. Yo creo que hay varias cosas que vale la pena que la gente medite. Y me parece que la salida debería ser la suspensión del proceso electoral por varios motivos que vamos a explicar. Hay motivos jurídicos y hay motivos políticos. Y, digamos, una serie de argumentos por las cuales se puede sostener y demostrar la inconveniencia de que se lleve a cabo el proceso electoral en estas condiciones. ¿Por qué razón? Mire, primero, la conformación del Consejo Nacional Electoral, que la designó el doctor Julio César Trujillo, y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, es ilegal, es inconstitucional. Yo no entiendo cómo, salvo porque querían cumplir el compromiso de entregarle al Partido Social Cristiano y a los correístas, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, hicieron esa designación. Y como necesitaban gente de la más absoluta, llamémoslo incondicionalidad, nombraron a quienes eran parte del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que era el previo el que lo dirigía el doctor Gustavo Vega. Clarísimo. El artículo 210, inciso tercero de la Constitución señala que quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. Es decir, no había la posibilidad del reclamo, no había la posibilidad de la reelección y ni siquiera de la presentación al concurso de los que eran vocales del Consejo Nacional Electoral previo. El Consejo Nacional Electoral previo fue nombrado justamente por el doctor Julio César Trujillo también y por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Doctor, hay una pregunta. El señor doctor Gustavo Vega, y eran parte de ese organismo la ingeniera comercial Diana Tamaín y también el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Doctor, hay una pregunta. El caso del señor Pita, él también era parte, pero era delegado del Guayas o director en el Guayas. ¿Eso no le inhabilita o sí? El 60% del Consejo Nacional Electoral al correísmo y al Partido Social Cristiano. Pruebas al canto. 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral son: uno, como ya dijimos, la ingeniera comercial Diana Tamaín, que además era, recordemos, asambleísta por la provincia de Morona, Santiago. 1. 2. La segunda persona, que es cuota de Correa, es la ingeniera justamente Estela Acero. Ella era asambleísta por el correísmo, en esa época, por la lista 35, de Correa por la provincia de Cotopaxi. El 40% del Consejo Nacional Electoral tiene Correa, y todo lo que significa los puestos de responsabilidad técnica, electrónica, telemática, maneja Correa, porque hacían la mayoría con quién, las dos personas correístas, con el delegado del señor abogado Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, es decir, el ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita. Ellos son el 60% del Consejo Nacional Electoral, y ellos son los que le califican de manera inconstitucional, porque esto
es necesario que recordemos, no podía nunca haberse aprobado ese binomio, porque el señor economista Rafael Correa nunca él fue parte del binomio en la que incluso el nombre de él consta en el programa. En el reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular que aprobó el Consejo Nacional Electoral el 11 de agosto del 2020, en el artículo 13 dice que se rechazará de oficio la inscripción, y en el literal es, de quienes no presenten plan de trabajo firmado por los candidatos. Resulta, y esto es el doctor Tandazo el que descubrió, encuentra de que no firma el señor periodista Carlos Rabascal Salazar, solo firma el señor Andrés Arauz con el economista Rafael Correa. Pero si le aplican el artículo 13 del reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular, no puede ser parte, no puede ser calificado ese binomio. Además de que el economista Rafael Correa nunca estuvo personalmente, como él organizó un reglamento, o al menos a nombre de él, entiendo que habría sido Alexis Mera, en el año 2012. En el año 2012, para que no pueda ser candidato, el señor abogado Abdalá Bucaram, que estaba con orden de captura y estaba en Panamá, pide justamente el Consejo Nacional Electoral que tiene que haber la presencia, la presencia física en el local del Consejo Nacional Electoral. Bucaram no podía venir al Ecuador porque estaba con orden de captura. Y ahora, igualmente con orden de captura, se encontraba el economista Rafael Correa. Pero ¿quiénes son los que le calificaron la candidatura de Arauz con Rabascal? Los mismos 3 miembros del correísmo y del Partido Social Cristiano. Es decir, allí estaba la ingeniera Diana Tamaín, la señora Estela Acero, que también es ingeniera, entiendo, mecánica, 2, y el 40% de la decisión, los 2 correístas, los 2 delegados del correísmo. Y el voto dirimente, el voto que califica, el voto que hace la mayoría, es justamente el voto del delegado de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano. Lo que demuestra además que la intención del Partido Social Cristiano con el correísmo era intentar hacer una final entre Lasso con el señor Arauz. Ahora, doctor. Pero me da la impresión que ahora están queriendo ir a que haya una sola vuelta y que se le proclame presidente al señor Arauz en una sola vuelta. Ahora, doctor, el señor Arauz tiene que ser descalificado. No puede ofrecer $225 que los va a entregar mañana a la gente que vaya a las sedes. Eso es comprar el voto. Tiene que ser descalificado por esa situación. O sea, y me pregunto yo, ¿de dónde están sacando $225 millones? Porque están ofreciendo $225 a cada ecuatoriano. Dijo él que iban a dar 1 millón. ¿Qué pasa si llegan 2 millones o si llegan 3 millones de personas? Estamos hablando ya de 500 o de 750 millones, pero pongamos que solo llegue el 1 millón de personas. Estamos hablando que necesitan $225 millones para entregarlos mañana a la gente. Oiga, ¿esto es simplemente parte del dinero que nos robaron? A ver, 2 reflexiones. La primera, están entregando o están ofreciendo dar $250 por cabeza. Uh-huh. Y los $750 de diferencia dicen que entregarían en la primera semana luego de la posesión del 24 de mayo. Entonces, si usted suma los 250 más los 750 son los $1,000 que ofreció. Ahora, ¿por qué se les ocurre ofrecer ahora los $250? Porque en estos mismos días acaba de ofrecer los $500 el señor licenciado Lenín Moreno, en base de créditos que está comprometiéndose con organismos multilaterales en los Estados Unidos. Entonces, como van a entregar los $500, ellos, los del sector del correísmo, quieren anticiparse y dicen, antes de que acabe mayo, el último sábado de
de enero del 2021, dice, les vamos a entregar los 250 a nosotros. Entonces, lo que están haciendo en definitiva, o lo que, bueno, todavía no hacen, lo que se supone que intentarían hacer es comprar el voto. Pero mientras eso no se produzca, mientras eso no sea una realidad, mientras eso no se haya comprobado, pues sencillamente ellos no han cometido el delito, o no han cometido un acto de discutible legalidad y de también discutible moralidad. Estamos en día jueves, a lo mejor el día viernes dan marcha atrás, o el día sábado. Yo creo que mejor hay que esperar para que las cosas se den, porque caso contrario estaríamos estableciendo un mecanismo para advertir de que supuestamente aquello no tienen que hacer. Es que la convocatoria, doctor, eso por lo siguiente. Doctor, la convocatoria es para mañana. Está llamando, dice de una, ven y recibe tus $250. O sea, la convocatoria está ya para mañana. Mañana dice que van a entregar ese dinero. Primero, estamos hablando de millones de dólares. Está fuera del gasto electoral. Es ilegal por donde se lo mire, en caso de que eso se produjere. ¿Eso daría para una destitución inmediata del candidato o no? A ver, primero tiene que haber una norma legal que permita aquello. Porque si no hay norma legal, no habría la posibilidad jurídica de aplicar. Y de alguna manera resultaría, una forma de comprar el voto, sin duda. Pero aquí tiene que haber norma expresa. ¿Por qué razón? El artículo 76 de la Constitución de la República establece claramente que para poder juzgarle a cualquier persona se requiere lo que se llama el debido proceso. El artículo 76 dice en el numeral tercero de la Constitución: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Ahora, doctor, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Ahora, doctor, ¿hay o no hay esta prohibición en la ley? Bueno, la Constitución lo dice el artículo 76, numeral tercero, que si no existe la regulación jurídica previa, no pueden sancionarle, y tampoco pueden sancionarle si no está la sentencia establecida en la Constitución o la ley, que es un poco la réplica del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del día 10 del mes de diciembre del año de 1948, en el numeral 1 y 2 del artículo 11. Ahora, es decir, mientras eso no se produzca y mientras no exista la regulación jurídica que demuestre que se ha producido, el problema es que, claro, hay un vacío legal que les permitiría a ellos, con 250 millones de dólares, podrían dar 250 dólares al millón de personas que ofrecieron facilitar el dinero, pues. Ahora, la pregunta es, ¿y en el Código de la Democracia no existe nada que prohíba esto? Entonces estamos jugando nada más cuando dice Atamaín o cuando dice la gente que está prohibido que se regale ni siquiera una caja de fósforo. Se puede regalar lo que quiere, entonces, se puede comprar el voto. Bueno, recuerde usted que efectivamente en el proceso electoral anterior ya dijeron que era prohibido entregar la caja de fósforos y otras formas de regalo que eran formas de inducir a la gente a que a cambio de un obsequio, de un presente, de un estímulo, le puedan, pues, comprometer la voluntad. Y claro, sería aquello de discutirlo, pero se requiere tener exactamente la norma. Es decir, puede resultar no adecuado, no ético, pero tiene que también aplicarse a la ley. Pero claro, a mi modo de ver, yo creo que esto mejor apunta a otro escenario. ¿Cuál es el escenario que apunta? Mire usted, yo creo que están queriendo hacer creer a la gente que con todas estas maniobras, estos mecanismos, ellos tienen la mayoría absoluta de ecuatorianos a su lado. Y entonces lo que están queriendo es crear la imagen en el país
de que ellos van a ganar las elecciones y que lo van a hacer en la primera vuelta. Ojo, yo quiero que recuerde usted, señor periodista, que Correa nunca se sometió a la segunda vuelta, nunca. ¿Por qué? Porque siempre decía que en la primera vuelta ya ha sacado más del 50%, pero además después reformaron la ley, y reformaron la ley estableciendo ¿qué cosa? Que el que saca el 40%, no el 50%, el 40%, y tiene más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo candidato, pues sencillamente ya ganó la presidencia. Por lo tanto, están queriendo hacer aparecer que el señor Arauz va a obtener más del 40% en la primera vuelta y que ningún candidato, ninguno, llega al 30%. Ahora, recuerde usted el escándalo que se hizo el día 19 de febrero del año 2017, cuando querían hacer aparecer que el señor Lenín Moreno ya había completado el 40% y que en cambio el señor Lasso, que era el candidato finalista, o que iba a ir a la final, estaba con 28%. Es decir, estaba todo absolutamente medido. Doctor, en estas mediciones, en esto que está todo medido, hay que insistirle al pueblo que vaya nomás y coja los $250. Que coja nomás, como decía Correa, parodiémosle a Correa. Vaya nomás, coja nomás la tarrinita con pollo y de una vez deme cogiendo una para mí. Pero el rato de votar, vote por otro. Porque lo que le están dando es la plata que le han robado al pueblo ecuatoriano. No es ni más ni menos. Pero esto no les va a garantizar ni les debe garantizar que las elecciones las han ganado. Me quedo pensando en que hay una campaña de voto nulo. Eso también complicaría las cosas, que lamentablemente está liderando Álvaro Noboa. Está el señor Noboa fuera de la competencia, supuestamente, y digo supuestamente, porque tengo entendido que la próxima semana llega un pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para requerir, instar por segunda ocasión y la inscripción de Noboa o la suspensión de las elecciones. Y me quedo pensando si no es correcto que se suspendan las elecciones en este momento, además porque no van a poder hacer la elección de parlamentarios andinos y la normativa dice que tiene que hacerse esa elección en primera vuelta. A ver, hay un artículo, el 147 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República. El artículo 147, en el numeral tercero, dice lo siguiente, mira, dice, se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Literal, numeral tercero, cuando los votos, dice, nulos, superen a los votos de la totalidad de candidatos o candidatas, o de las respectivas listas, en cuya circunscripción, dice, determinada para cada dignidad. O sea, en la circunscripción nacional, ¿qué pasaría si los votos para asambleístas nacionales, óigame, no llegan a la cantidad de los votos nulos? Si los votos nulos superan a los candidatos, por ejemplo, de las listas para asambleístas nacionales, esa votación tiene que declararse nula y tiene que convocarse a otras elecciones. Y lo mismo sucede con presidente de la República. Si la votación para presidente de la República, la suma de todos los candidatos, resulta que no llega a superar a los votos nulos, aplicando el artículo 147, numeral tercero, de justamente el Código de la Democracia, como también le llaman, a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, tiene que anular las elecciones, pero esto es posterior en la eventualidad que se dé, además, solo en la eventualidad que se dé luego de la primera vuelta. Es decir, no pueden declarar la nulidad mientras no exista la constatación. Mientras no exista la constatación es una posibilidad, es lo que llaman en derecho una mera expectativa que solamente puede verificarse con los resultados. Pero yo tengo el temor
de que van a tratar de decir que el señor Arauz sacó más del 40% en la primera vuelta y que ningún candidato llegó a los 30%, para que con el 10% de ventaja él pueda proclamarse presidente con la colaboración del Consejo Nacional Electoral, que es ilegítimo, que no fue elegido adecuadamente y que está allí violando el artículo 210, inciso tercero de la Constitución, y está violando también el artículo 424, está violando el artículo 425, está violando el artículo 426, viola el artículo 82 de la seguridad jurídica y viola además el artículo 11 de la Constitución. Por lo tanto, esa votación y ese proceso electoral es nulo, de nulidad absoluta. Y yo quiero que usted recuerde algo, que le hicimos esta reflexión hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas. A ver, le dijimos, ¿qué pasaría si en el municipio de Ambato entran 3 concejales o 3 personas que no son concejales, aunque sean personas distinguidas de la ciudad, y les hacen votar sin ser concejales? ¿Esa votación es válida o es nula? Es nula. Nula. Es nula, de nulidad absoluta. Si los 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, quiero recordar, si 2 de los 5 son inconstitucionalmente designados, por lo tanto no es válida su presencia al tenor de lo que determina el artículo 424 de la Constitución, pues. Se habrían, 425, se habrían, 426. Se habrían abrogado funciones que no tienen en todo caso, ¿no? Es nulo, pues. Por eso digo, van a tener que declarar nulo todo, porque no es válida ni la convocatoria a elecciones. ¿Cómo va a ser válida la convocatoria a elecciones si quien convocó no es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional, persona habilitada? Ni la convocatoria, ni la calificación de candidatos, nada. Además, yo quiero que recuerde una cosa, y entiendo que el abogado Álvaro Novoa también está molesto a su manera, porque la resolución en la que le ordenan al Consejo Nacional Electoral que le permitan a él la inscripción en el partido de la lista número 11 de Justicia Social es del día 30 del mes de octubre. Y todo noviembre, porque ratificaron el 4 de noviembre, recuerde usted, todo noviembre, que son 30 días, todo diciembre, que son 31 días, y más hasta ahora, no le han calificado. Y no solo que no le han calificado, sino mandaron a hacer las papeletas sin el nombre o sin la presencia del binomio de la lista 11. Doctor, ya vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar también sobre las papeletas de parlamentarios andinos que definitivamente no van a estar en las elecciones, haciendo la pausa correspondiente. Ya volvemos en un instante para continuar con esta plática. Retomamos el diálogo, mi querido doctor. A ver, ¿qué es lo que puede pasar cuando no consta Novoa en esta papeleta? Y cuando no van a ver las papeletas de asambleístas o de parlamentarios andinos. ¿Puede trasladarse la elección de parlamentarios andinos para la segunda vuelta, doctor? A ver, yo creo que es importante también hacer otro cálculo de carácter político y de carácter jurídico. Mire usted, si están diciendo que entre el señor Arauz y la lista número 1 en alianza con las 5, que no tiene un solo candidato,
Mire, si están diciendo y que la lista del señor Lasso y del Partido Social Cristiano, entre las dos tienen más del 60% de la votación, eso significa que la representación parlamentaria van a distribuir de la misma manera, pues. Es decir, le ruego que apunte, por favor, lo que le voy a decir para que se acuerde de la fecha. Si acaso se llevan a cabo las elecciones, de los 15 asambleístas nacionales, ¿qué va a pasar? Le van a dar unos 5 o 6 a la lista número 1, a la lista del correísmo. Porque como dice que van a ganar, póngale 5 o 6. Y le van a dar cuando menos 4 o 5 a quién. A Lasso, a Creo y al Partido Social Cristiano. Entonces, los 2/3 de los asambleístas van a coger entre, recuerde, señor periodista, la lista 1, Centro Democrático, o UNES, la Unión por Esperanza, una cosa así. Y en cambio, el 40% de toda la representación parlamentaria nacional le van a entregar ¿a quién? Le van a entregar 2 a Lasso, cuando menos, 2 o 3, y 2 o 3 al Partido Social Cristiano. Entonces quedan 4 representantes de los 15, o 5 a lo mucho, que tienen que distribuirse. Entonces a lo mejor le darán uno al que está tercero, a Pachacuti, como dicen en las encuestas. Le darán a lo mejor uno a la Sociedad Patriótica. Le darán uno a lo mejor a la Izquierda Democrática, si acaso es esto así. ¿Y Villavicencio? Y el cuarto le darán a lo mejor a Fernando Bustamante, a Fernando Villavicencio. Uno se queda pensando en eso. O sea, yo estoy convencido que Villavicencio va a arrasar y no sé cómo van a cambiar aquello, porque el país entero sabe que Villavicencio es el que denunció todos estos temas. Pero, doctor, vuelvo a lo legal. ¿Puede trasladarse a otra fecha la elección de parlamentarios andinos o no? No puede. De acuerdo a la Constitución, a la ley, no. Y de acuerdo a la Constitución, artículo 82, no. ¿Por qué razón? Porque una de las razones de nulidad de las elecciones es el hecho de que se lleve a cabo en un día distinto. Y yo le quiero recordar algo. Quieren hacer las elecciones como sea el día 7 de febrero. Domingo 7 además, por si acaso. Y en cambio, mire usted lo que está pasando en España. Las elecciones de toda la región autónoma de Cataluña, o donde está Barcelona, iba a llevarse a cabo el día 14, el segundo domingo de febrero. Pero en Europa han suspendido los procesos electorales. Aquí en el Ecuador no lo quieren hacer. Ahora, yo le hago aquí una reflexión adicional. Las personas que son de edad mayor a 40, 50 años, ¿irán a votar o no? Yo creo que no. Yo pienso que las personas que tienen más de 50, 60 años no van a querer ir a votar, a lo mejor. Pues. De ganas se van a poner en riesgo, pues sería gravísimo. Bueno, pero además hay una cosa adicional. Si no van a votar, ¿quedan más casilleros libres para poder completar con otras firmas o no? Seguro que sí. Entonces, yo lo que le quiero decir además lo siguiente, a ver, ¿cómo es que la mayoría del Consejo Nacional Electoral controlan los correístas y el Partido Social Cristiano? Recuerde que en las elecciones del 2017, el Partido Social Cristiano estuvo con Correa, y que cuando le dijeron y le quisieron hacer creer al pueblo que había ganado el señor Lenín Moreno, hizo una rueda de prensa el señor abogado Jaime Nebot, junto con las 2 personas del binomio, la señora actual alcaldesa de Guayaquil, abogada Cintia Viteri Jiménez, y por otro lado también estuvo ahí el economista Mauricio Pozo Crespo. Y dio la rueda de prensa Jaime Nebot con ellos, diciendo que saludaran el triunfo legítimo, el triunfo transparente del señor Lenín Moreno, pues, que no había podido nadie demostrar que había fraude, porque él se hacía el desentendido, el que no sabía que había 1.617.684 votantes fantasmas, y se hacía también el desentendido, como dice la gente, se hace loco. ¿Por qué cosa?
porque el organismo electoral manejaba un sistema electrónico con apagón incluido. Los resultados eran unos hasta el apagón, y luego del apagón vinieron los resultados definitivos, acuérdese. Es decir, el apagón es parte de la jugada. Cuando hubo las elecciones para alcaldes, para prefectos, para concejales, para presidentes de municipios, recuerde que ofreció y que juró la señora ingeniera doña Diana Tamaín que no habría corte. Y lo primero que hubo fue el corte, ¿o no? A ver, ella dice que no hubo corte, que no se cortaron las elecciones. Lo que pasa es que no dieron información, escondieron la información. Esta vez no pasó como en el tiempo de Lazo, en esas elecciones en que la prensa y todos pudieron informar, y antes de una hora ya se sabía que Lazo ganaba. Ahora Atamaín hizo lo contrario, no permitió información, supuestamente no hubo corte, pero hubo desinformación completa, y solo hubo la información que ellos pusieron acomodada ya. Pero mire, yo creo que el pueblo ecuatoriano no debería aceptar que le pongan otro fraude. ¿Por qué razón? Porque además hay una cosa que es notoria, mire. Dice que entre los tres o los dos candidatos sacan como el 60%. Le ponen al tercero con 12 al 15%. ¿Sí? Estamos hablando prácticamente con votos blancos y nulos que quieren hacer creer que entre todos los otros candidatos, a ver, entre el candidato, por ejemplo, de la lista 3, el de la lista número 4, es decir, Almeida, en el otro caso el coronel Gutiérrez, el caso de César Montúfar, el caso de Isidro Romero, que le ponen además sobre todos los demás de los que estoy haciendo mención, ¿sí? De la lista 8, el de la lista número 12, el ingeniero Herbas, y además de eso Montúfar, que es de la 17, sí. Y digamos Paul Carrasco, y los otros candidatos de la lista 25, Juan Fernando Velasco, el ingeniero Pedro Freile de la lista número 16, me parece, y todo el de la lista 23, el doctor, me parece que de la provincia de Manabí, ¿no? El doctor Guillermo, creo que Celi, me parece. Guillermo Celi, tiene toda la razón, es de Manabí. Entonces yo le hago una pregunta, entre los 12 o 13 candidatos están queriendo hacer aparecer que van a sacar el 12%. Es decir, le van a dar a un promedio de un 1%, o algunos les darán 2% y les dejarán en cambio a los otros con menos de 1, sea con 0,5, 0,4 o no. Claro. Porque las matemáticas no dan para más, pues. Y entonces significa que el Parlamento va a estar copado, como es previsible, ¿por quién? Por los 3 o 4 partidos. Nada más. Ahí van a estar los correístas, uno. Allí van a estar los de Creo y los del Partido Social Cristiano. Clarísimo. Dicho de otra manera, no salimos del problema de la corrupción. No solo que no se sale no, sino que va a ser un proceso electoral corrompido, pues. Por eso yo le digo lo siguiente, a ver, permítame hacerle algunas reflexiones. Vea, señor periodista, primero, es una necesidad que tienen de hacer el fraude. Es la necesidad y la aplicación del fraude electoral como mecanismo indispensable para controlar y para retener el poder por parte de quienes han manejado el país por generaciones desde 1952, a cuyo servicio estuvo el propio Rafael Correa, para que nadie les fiscalice ni les haga devolver un solo centavo, como ha sucedido hasta ahora en forma concertada y planificada con el binomio del tongo y del amarre de Rafael Correa, que le puso como presidente a su encubridor, pues, al actual gobernante, instalado con fraude y reconocido con la condecoración que le dan al doctor Juan Pablo Pozo. Recuerde que le dan la condecoración por los servicios prestados, pues.
Primero. Segundo, o razón adicional, el fraude es la mejor garantía para que las gavillas de saqueadores, los miembros de la delincuencia organizada en el poder, nunca puedan ser enjuiciados por los magistrados y fiscales instalados por Correa y Moreno, pues, sin cambiar las cortes, sin modificar las fiscalías y sin jueces independientes, las decenas de miles de millones de dólares sustraídos seguirán como parte del botín patrimonial de los ladrones que en banda disfrazada de actividades políticas asaltaron siempre el poder del país con fraudes electorales. Ahora, doctor, así controlaron la mayoría parlamentaria, la Comisión de Fiscalización y Control Político y los organismos que deberían haber analizado y fiscalizado el manejo del dinero del pueblo y las cuentas públicas. Ahora, doctor, la pregunta es, ¿quién podría hacer justicia? ¿Cómo cambiamos esto? Porque esto necesitamos que cambie. ¿Ante quién nos quejamos? Porque estamos hablando de elecciones fraudulentas desde hace rato. Estamos hablando de un presidente proclamado, no elegido. Estamos hablando de que van por el mismo camino de nuevo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos lo que está viniéndosenos encima, que es un fraude? Vea, yo creo, hay un grupo de abogados en Quito que se llama Abogados por la Patria. Y yo voy a ver si hablo con estos artistas del derecho. Y está de presentar las pruebas de que no existe un tribunal, digamos, Supremo Electoral o un Consejo Nacional Electoral legítimo. Y yo creo que van a tener que respetar lo que dice la Constitución, porque además hay un hecho también muy grave. ¿Qué pasa si los señores miembros de del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal, Contencioso Electoral, así se llama ahora, el Tribunal Contencioso Electoral no respeta la Constitución y la ley? ¿Qué es lo que sucedería ahí? Muy sencillo. Ellos habrían cometido delitos de prevaricato y tendrían que ir presos de 1 a 3 años. Claro, hay algunos de los señores vocales del Consejo Nacional Electoral que dicen, bueno, primero déjenos proclamar los resultados y luego de proclamar los resultados para cualquier juicio. Pero ¿por qué dicen eso? Y la razón es muy obvia, porque les puede o no les puede dar indulto el presidente elegido con el fraude, pues. Clarísimo. Entonces ellos dicen, déjenos violar la Constitución y la ley, y después que pasen las elecciones a que nos sigan el juicio. Y si son declarados culpables, si acaso esa eventualidad se produjera, van primero porque es difícil que con los jueces de la misma trinca, de la misma rosca, de la misma argolla hagan eso, pues. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que debería, frente a ese panorama, que están queriendo incluso el indulto y quieren a lo mejor la amnistía para Correa y para Glass y para Alexis Mera y para todos los traviesos que se han llevado la plata o que se supone que deberían rendir, cuentas a la justicia, o que están ahora presos, o que deberían también responder por otros juicios, pues sencillamente están queriendo que quede todo en cero. Y entonces, ante esa eventualidad, yo creo que el pueblo ecuatoriano debería realmente pedir la suspensión de las elecciones. No puede haber elecciones con sistema electrónico trucado. Doctor. Y además hay una cosa más grave, o tan grave como la anterior, pues. Recuerde usted que hizo una declaración el señor ex asambleísta, que hoy está preso, el señor Daniel Mendoza, de Manabí. Y cuando le preguntaron a él, y está eso en la revista Vistazo y en la prensa del Ecuador, le dijeron a este ciudadano que a cambio de qué les habían entregado pues los hospitales, que era el gobierno de Lenín Moreno el que le entregaba. Y también no solo le entregan los hospitales, sino de las dependencias de la, de la Autoridad Nacional de Tránsito. Y allí dijo claramente que eso era a cambio de que no le enjuicien, entre otras cosas,
a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué el presidente de la República y el gobierno de Lenín Moreno no quería que le enjuicien a la señora Diana Tamaín, que además no había sido elegida de acuerdo a la Constitución? Porque él es parte de la mayoría, pues. Él es parte del acuerdo y porque él es el custodio de que no pierda la mayoría el correísmo con el Partido Social Cristiano. Ahora, doctor. Porque si... Doctor, permítame preguntarle. Usted dice deberíamos pedir que se suspenda el proceso electoral por todos estos vicios de los que hemos hablado. ¿Ante quién? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Contencioso electoral. ¿Por qué? Porque es el máximo organismo en materia electoral. Y porque si es que ellos, además de que deberían actuar en derecho, también se podría hacer la gestión ante la Corte Constitucional, ante las dos instancias, aunque creo que debería resolver esto, recordemos, el Tribunal Contencioso Electoral, porque se está violando la Constitución y la ley, y ellos también tienen que cumplir la Constitución y la ley, y porque además hay un artículo en la Constitución, el 221, que establece que el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí?, tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes, y dice ahí, conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral. Los actos del Consejo Nacional Electoral son nulos, de nulidad absoluta, y entonces yo creo que ellos tendrían que actuar en derecho, porque si ellos no actúan en derecho, aplicándoles el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, deberían ir presos de 1 a 5 años. Y las pruebas están justamente en las actas de designación de la señora Atamaín y del ingeniero Cabrera Zurita. Ahora, doctor, permítame reitero en esto. Estamos viendo de que todos estos procesos, lo único que pasa es que se alargan. Y que al final lo que van a terminar haciendo es contra viento y marea elecciones. Un Consejo Nacional Electoral fraudulento, elecciones fraudulentas, y aunque el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie, que lo dudo, porque el presidente es, o fue más bien este señor Cabrera, fue asesor de Virgilio Hernández. Entonces uno termina diciendo, difícilmente entre ellos no se van a pisar las mangueras. No creo que podamos conseguir mucho. ¿Cómo hay una segunda alternativa, un segundo camino, doctor? Yo creo que las condiciones se dan. No puede haber un país sin dirección y sin cabeza. Habría que nombrar entonces como posibilidad, habría que pensar, que meditar, de que a lo mejor se vuelve indispensable un gobierno de salvación nacional, un gobierno que haga que se aplique la Constitución y la ley y que deje de ser cómplice con todo el saqueo nacional. No puede ser que la mayor parte de todas las irregularidades del Ecuador no tienen juicio, no existe, perdóneme, pero es increíble, no existe un solo juicio de peculado, de enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada. No se dice nada sobre el negociado de la refinería de Esmeraldas, donde gastaron 2.369 millones de dólares, cuando costaba 187 millones la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, según la oferta de la propia empresa que construyó la refinería, la empresa japonesa, la Sumitomo Chioda. Pues, a ver, ¿en dónde quedamos? Además, otra cosa que valdría la pena igualmente hacer relación. Doctor, permítame, el rato que usted dice necesitamos un gobierno de salvación nacional, ¿no le da preocupación de que en ese gobierno de salvación nacional la gente decida poner a Jaime Nebot, por ejemplo? Doctor. Un ratito, diga usted, perdóneme, no le escuché. Le preguntaba si no le da preocupación el momento que hablamos de un gobierno de salvación nacional, que en ese gobierno aparezca sin querer queriendo el abogado Jaime Nebot. Bueno, perdóneme un ratito, es que perdóneme, tiene que ser nombres de consenso. Tiene que ser nombres de consenso. No puede estar ahí quien quiera. Tiene que haber gente que esté de consenso, a lo mejor tiene
que haber una circunstancia en la que además en forma paralela se publiquen los nombres y apellidos de todos los supuestos afiliados y militantes de los partidos, pues. Además, ¿por qué va a estar allí alguien que evidentemente incluso debería ser parte mejor de quienes deben ser fiscalizados? Las personas que han sido autoridades desde el año 2007 para acá deben rendir cuentas, ¿o no? Yo creo que sí, Deben desde ser antes. fiscalizados. Por lo tanto, a mi modo de ver, yo creo que puede ser esta la salida. Esta sería una especie de sugerencia. ¿Por qué además? Porque no puede ser que el país, los 17 millones y medio de ecuatorianos, estemos, digamos, como invitados de piedra, mientras vemos que han transferido el petróleo y las minas de oro y las minas de plata y las minas de cobre, y han transferido, recuerde usted, adicionalmente, los puertos marítimos, la telefonía celular que quieren ahora renovar por 20 años más. Recuerden, han vendido las fábricas de cemento que es propiedad del pueblo sin consultar al dueño. Está autorizada la entrega de las tierras rurales de Costa, Cielo, Oriente y Galápagos. Está autorizado, recuerde además, la transferencia y concesionar todas las centrales hidroeléctricas, incluyendo las antiguas, Izayambo, Agoyán, Paute, los de Amalusa. ¿Cómo es esto? Doctor, la pregunta es, ¿y de todos los 16 candidatos? Porque aparentemente yo le veo difícil que se pare este tema, que nos encantaría, porque estamos viendo que lamentablemente todo queda en las mismas manos. ¿No hay un solo candidato que nos pueda garantizar un cambio? ¿Perdón? Le preguntaba a usted, doctor, si no ve un solo candidato entre los 16 que nos pueda garantizar algo diferente, porque aparentemente no le veo cómo vamos a parar las elecciones, cómo se va a nombrar un gobierno de salvación nacional, no lo veo fácil. Pero perdóneme, los candidatos que más mérito tienen aparecen, por lo general, con menos del 1%. ¿Usted cree eso que es cierto? No, no lo creo. Pero ¿cuál sería el candidato desde su criterio? ¿Cuál sería el candidato desde su criterio? Y que el que quiere continuar con lo que significa el proceso de destrucción nacional, los que querían destruir el IES, los que destruyeron el sistema educativo, los que desaparecieron los normales, las facultades de pedagogía de las universidades públicas, los que mandaron a más de 70,000 maestros con experiencia. Recuerde usted, ponga 30 años de experiencia por 70,000 maestros. Estamos hablando de 2.100.000 años de experiencia docente que pierde nuestro país, la República del Ecuador. Oigan, esto es una barbaridad, es un crimen contra la República. Y pues los que desaparecieron el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, que es el que hacía las vacunas, recuerde usted, hasta el año 2011 en la República del Ecuador. Rafael Correa. ¿Y quiénes son los que sacaron a decenas de miles de médicos, los mejores médicos? ¿Les sacaron de qué manera? Recuerde usted. Rafael Correa, otra vez. Ejecutivo 813 del año 2011. Y les votaron, les sacaron, recuerde usted, de los hospitales públicos, de los hospitales de la Seguridad Social. Les sacaron incluso, recuerde finalmente, del Alfredo J. Valenzuela, que tenía 320 camas y que era especializado en enfermedades pulmonares. Todo eso desapareció. ¿Y quiénes son los que bloquearon el desarrollo de las facultades de medicina de las universidades estatales? ¿Y quiénes son los que además de eso han querido destruir y sabotear y colapsar la economía nacional y al propio IES? ¿Y quiénes son los que querían debilitar al máximo y destruir Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son los que querían tener 13.441 hombres armados, óigame, a órdenes de una sola persona, el presidente de la República, bajo la apariencia disque de que iban a ser, recuerde usted, iban a ser disque los miembros de los cuerpos de seguridad de los bosques, de los cuerpos de seguridad aduanera y de otras más, pero tenía 13.400 personas a su orden, el presidente que quería seguir siendo Correa. Los famosos CDR. Los famosos CDR, es decir, los comités de defensa de la revolución, que eso es lo que pretendieron en determinado momento. Pero le reitero la pregunta, ¿no hay uno solo de los candidatos entre 16 en el que podamos pensar, en el que algo podamos confiar? Puede tener no uno, sino varios. ¿Cuáles serían? El problema es que aquí no hay un juego limpio. ¿Cómo puede un candidato, por más que tenga
propuestas muy bien hechas, muy bien elaboradas, pero si le están además prácticamente marginando de la participación social, no le están permitiendo que llegue a la masa. Y mire usted que solamente hay ciertos candidatos que les permiten hablar, pues los medios de comunicación están al servicio de 2 o 3 candidatos, no más. Cuando la información es el oxígeno de la campaña electoral, ¿o no? Claro. Ahora, me quedo pensando en que esta campaña electoral ya se transformó en un baratillo de ofertas. Hoy Lasso se comprometió a subir el salario mínimo a $500. Oiga, si tenemos que hacer ahorros, disminuir el gasto corriente, y si las empresas están casi en quiebra, y pretender que suban $100, el 25% del salario, pues van a terminar quebrando, y lo que va a pasar es que van a haber más desempleados. O sea, no podemos seguir jugando con la suerte del país. Por eso, más grave todavía, resulta que los que tienen más opciones para que sean proclamados mandatarios son personas que están desesperados porque por tener el poder, pues, por matarse en el potro. Además, yo le hago una reflexión, mire usted, ¿por qué existen partidos y movimientos y candidatos que quieren mantener las leyes de Correa? Pues, es decir, aquí hay 2 opciones que le quieren presentar al país: el correísmo con Correa y Arauz, y el correísmo sin Correa, pero con las mismas leyes de Rafael Correa. Es como si le preguntaran a una persona, ¿cómo quieres tú morir? ¿Ahorcado o acuchillado? A lo mejor quisiera decir, yo prefiero morir, pero de viejo, pues no quiero morir ni ahorcado, ni fusilado, ni envenenado. ¿Qué les pasa? Y entonces el pueblo ecuatoriano es como esta persona a la que le pregunta, ¿y usted qué quiere? ¿Cuál quiere de estos verdugos que se haga cargo del control total? Y recuerde además que el señor Lasso, que ahora está sonreído y todo, él cuando era gobernador del Guayas, metió preso a 110 personas, la mayoría médicos, porque pedían que por favor se les complemente las remuneraciones que estaban 2 años atrasadas. Y entre los médicos empezó metiéndole preso al propio presidente de los médicos del Guayas, al doctor Telmo Yague. ¿Qué está queriendo el pueblo ecuatoriano? Alguien puede suponer que quieren ahí un capataz con las leyes de Correa, o sea, con las mismas leyes de Correa, pero con una conducta así mismo atrabiliaria, y que además fue uno de los que financió, uno de los 3 banqueros que le financió a Correa. Pues los 3 banqueros fueron, recuerde usted, el señor Guillermo Lasso, que él cuenta y está publicado en Diario El Comercio del sábado 2 del mes de febrero del 2013, en la página 4, que él dice que en una de las 4 visitas que tuvo de Correa le dio $50,000. ¿Por qué cree usted que no le podía decir nada Correa? Porque le sacaron el cheque, el que le dio los $50,000 en una de las 4 visitas, y las otras ¿cómo serían o cuántos serían? Ese es uno de los temas. Con el periodista Diego Kendo. Ese es uno de los temas que son importantes recordarlo a la gente. Vamos a hacer una pausa, doctor, aunque estamos sobre tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con unos 2 o 3 minutitos adicionales con algo complementario. Es Colosal su radio. Doctor, de lo que decíamos, de lo que estábamos hablando, existen supuestamente 3 candidatos a los que se ha mencionado: el señor Lasso, el señor Arauz y el señor Pérez. Con ellos es seguro de que serían los candidatos que no traerían a Correa, porque hay mucha gente que dice, yo voy a votar por el candidato que me garantice, traen a Correa y lo meten preso y recuperan el dinero que nos han robado. Ellos definitivamente no lo harían, ¿no? Es dudoso. Es seguro en el caso de Arauz y en el caso de
del señor Lazo. Y Nunca, no hay tampoco ningún posicionamiento claro. Pero en cambio la alianza de los correístas es con el Partido Social Cristiano y Creo. no, recuerde usted que Vargas y compañía siguen con el sector indígena, pues. Recuerde usted que Pérez no dijo nada, más bien apoyó la protesta que destruyó Quito en el 2019, pues, junto al tema del correísmo. Es que ahí hay una división, ahí hay gente que va a votar con Arauz del movimiento indígena, y ya va a ver, si es que hay la votación, cómo le van a hacer aparecer en el Consejo Nacional Electoral, pues. Yo creo que ellos van, no sé, cuando menos Vargas, entiendo que no votaría por Pachacuti. Se nos quedan una serie de dudas referente al tema, pero para mí los tres no garantizan que traerían a Correa, no garantizan. O sea, el señor Pérez tiene demasiadas coincidencias con Correa. Él también Correa hablaba del socialismo, siglo XXI, para diferenciarlo del socialismo antiguo. Pérez habla del comunitarismo, para diferenciarlo del comunismo. Pero al final son lo mismo, pues, ¿no? No creo, porque recuerde usted que le metió preso 3 veces Correa a Yacu Pérez. Le metió 3 veces preso, o sea, no era lo mismo, primero. Segundo, yo creo que el señor, el candidato, o mejor dicho, el expresidente que quiso ser candidato, Correa, él tiene el compromiso y él ha estado muy vinculado con el Partido Social Cristiano y con Creo. Y recuerde que incluso nosotros hemos hecho relación a cómo es parte del Opus Dei el señor Guillermo Lazo, según la declaración del mismo, que consta en la revista Vistazo, número 752, del día 17 de diciembre del año 1998. De acuerdo con usted, pero yo sigo insistiendo, yo a Pérez no le confío ni un saco de alacranes. Él es aspirante a indio, no aspirante a presidente, como lo ha dicho varias veces Marcelo Dotti, que también Dotti es social cristiano. Sí, señor, es verdad, pero no hay mentira en esto, pues el señor Pérez no tiene idea de lo que hay que hacer. Yo respeto su criterio, que me parece, y sabe usted que lo considero siempre muy importante, pero no creo que sea la opción para el país, lamentablemente. Y si dejamos abierta esa puerta, no vamos a hacer cambios. No vamos a hacer cambios, por lo menos es mi criterio. De que no hayan cambios, y sería muy, muy, muy triste y amargo de que haya alguien que llegue a dirigir el país sin saber qué hay que hacer, ¿no? Pero ¿cómo hace una campaña transparente cuando no existe además equidad de parte incluso de los medios de comunicación? Vea usted Ecuavisa. Ecuavisa parece canal de televisión que está al servicio exclusivo del señor Lazo. Todo el tiempo habla Lazo y nada más que Lazo y Lazo y Lazo. Y el canal Teleamazonas tiene también sus otros candidatos preferidos. Entonces, ¿cuál es el otro canal de televisión que tiene espacio en el país? ¿Y por qué además desde ahora, recuerden, no de ahora, ya en el 13 de mayo del 2019, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al INEC, lo puso como oficina, le puso bajo la suela del zapato de la función ejecutiva el gobierno de Lenín Moreno con el decreto ejecutivo 732. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que precisamente por todo lo que hemos comentado en este programa, debería suspenderse las elecciones. Yo estoy de acuerdo con usted. Le decía, doctor, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Lamentablemente no veo el camino para poder conseguirlo, porque si tenemos que confiar en el Tribunal Contencioso Electoral, también entregado a los correístas, lo veo difícil. Doctor, el tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un placer platicar con usted. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a usted, pero recuerde que el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral nombró un organismo cuyas 7 ternas hizo Lenín Moreno. Y recuerde usted de que la mayoría de todo lo que dijeron que iban a descorreizar no lo hicieron. Los jueces, los fiscales, los asesores, las leyes, las políticas, todo es del correísmo. Yo creo incluso que el jefe de campaña de Arauz y de Rafael Correa se llama Lenín Moreno, que fue
puesto ahí para que le dé impunidad, para que le encubra y que en los hechos ha sido su jefe de campaña. Le agradezco mucho, señor periodista, a usted.